va a ser el campo magnético directo. En cambio, el campo magnético giratorio inverso va a girar en la dirección opuesta a la de la frecuencia de la red eléctrica. ¿Sí? Entonces, claro, la suma de los dos vectorialmente nos va a dar Bm tal cual se ve acá en la figura. ¿Sí? ¿Qué sucede con la interacción de los campos magnéticos giratorios en el rotor? Cuando ya hemos descompuesto. En el estator descompusimos este campo magnético en dos, ¿no es cierto? Entonces, los dos campos magnéticos giratorios van a interactuar en el rotor del motor, induciendo corrientes en los conductores de este rotor. Estas corrientes crean un campo magnético en el rotor que interactúa con los campos magnéticos del estator, generando un par en el motor que provoca la rotación del rotor. Bueno, esto en realidad no es tan cierto. ¿Por qué? Porque para poder girar, va a necesitar del medio externo que habíamos indicado. En realidad lo que sucede, y me voy a subir un ratito, nuevamente la diapositiva anterior, es que este va a crear un par de arranque hacia este sentido y la otra también va a girar un par de arranque en este sentido de acá. Por lo tanto, los dos pares de arranque, ¿no es cierto?, se van a ver anulados. Por lo tanto, el rotor no va a tender a moverse. Necesita del campo externo para poder moverse. Si no, no va a poder moverse. ¿Sí? Entonces, eso es importante nosotros conocer, que por sí solo no gira. Necesita del medio externo. Necesita de ley de un medio externo. Ahora, ¿qué pasa con el par motor? El par motor dice es la fuerza que impulsa la rotación del motor. Eso nosotros ya conocemos. El par motor total desarrollado por el motor es la suma de los pares motores desarrollados en cada uno de los campos magnéticos giratorios. Es lo que yo les había manifestado. Miren, aquí tenemos los dos pares. El un par, el otro par. Entonces, la suma de los dos pares me va a dar. Pero para que pueda moverse la máquina, uno deberá ser mayor que el otro. Caso contrario, no va a poder moverse. Si son de igual magnitud, el motor se va a quedar bloqueado, no va a girar. Entonces, hay que vencerlo. Y para eso necesitamos de un medio externo. La velocidad de rotación es siempre inferior a la velocidad de sincronismo. Recordemos que estamos hablando de una velocidad eh, de una máquina asíncrona o máquina de inducción, como quieran llamarla. Por lo tanto, la velocidad de sincronía siempre va a ser mayor que la velocidad de rotación, ¿no es cierto? O la velocidad mecánica, como quieran llamarla. Entonces dice, la velocidad del sincronismo es la velocidad a la que el campo magnético giratorio del estator gira a la misma velocidad que el campo magnético del rotor. Ya, estamos nosotros hablando de una velocidad de campo magnético. Ahora, recordemos algo aquí importante que no he anotado, pero que lo vamos a poner. ¿A qué es igual la velocidad de sincronía? ¿A qué era igual la velocidad de sincronía en las máquinas, en las máquinas trifásicas? No te escucho, ¿puedes hablar un poquito más duro, por favor? Al número, a 120 veces la frecuencia por el número de polos, ¿no es cierto? Entonces aquí deberíamos poner esa misma ecuación, que esto es igual, estoy con dificultades con mi 120 veces la frecuencia con la que inyectamos en el estator, recuerden, sobre el número de polos. Ahí tendríamos. Esta ecuación sigue funcionando. De hecho, es una máquina de inducción. Por lo tanto, las ecuaciones son las mismas que nosotros veníamos trabajando. Acá no cambia. Que aquí vamos a tener también un deslizamiento. ¿A qué es igual el deslizamiento? A la velocidad de sincronía menos la velocidad mecánica sobre la velocidad de sincronía. Entonces, también aquí se habla del término deslizamiento. Y recordemos que el deslizamiento tiene mucho que ver con lo que se habla aquí de velocidad de rotación. Entonces, tener por favor pendiente ese término de ahí también, ¿de acuerdo? ¿Qué efectos provoca esta teoría del doble campo rotatorio? Tiene varios efectos en el funcionamiento de este motor. Entre esos, el par de arranque. El par de arranque el par de arranque es el par que el motor puede desarrollar al moverse la máquina, al arrancar. Este par de arranque de un motor monofásico de inducción es
sumamente bajo, es pequeñito debido a la interacción de los campos magnéticos giratorios. Ustedes ven que el uno tiene que vencer al otro y apenas lo venza comienza a girar, entonces por eso es que el par de arranque de estas máquinas es muy pequeño y esa es una desventaja de este tipo de máquinas. Ahora, la eficiencia del motor siempre se ve reducida debido a las pérdidas de energía asociadas por el doble campo rotatorio. Claro, la una tiene que vencer a la otra, están en un esfuerzo entre los dos campos magnéticos, por lo que la eficiencia también termina siendo baja en este tipo de máquinas. Y el ruido es muy grande. Como yo les dije, la máquina comienza a vibrar, la máquina comienza a pulsar y por lo tanto genera un ruido muy, muy elevado. Entonces ese es otro de los defectos que tienen este tipo de máquinas. Métodos para mejorar el rendimiento del motor. Sí, sí hay cómo. No es que porque tiene un bajo rendimiento no los vamos a utilizar. Hay cómo mejorarlos. ¿Cómo? Existen dos métodos. El uno, bueno, ya lo habíamos mencionado en realidad, los dos métodos, que son los métodos de arranque, que sirven justamente para mejorar el par, para mejorar la eficiencia y para disminuir el ruido. Entonces, utilizar el condensador de arranque aumenta el par de arranque en el motor. Miren, ahí mismo dice, utilizar un condensador de arranque. El condensador de arranque aumenta el par de arranque del motor y lo aumenta considerablemente. Y lo hace de una muy buena manera. Y la otra es utilizar un devanado auxiliar. El devanado auxiliar lo que hace es mejorar la eficiencia. Miren que no mejora el par de arranque, pero sí mejora la eficiencia. Perdón, sí mejora el par de arranque. Pero no solo mejora el par de arranque, sino que también mejora la eficiencia. El condensador no mucho en cuanto a eficiencia. Por eso es que en ciertas ocasiones se utiliza, o cuando yo necesito mejorar la eficiencia del motor, aparte del arranque, lo que necesito es colocar el devanado auxiliar. Eso es una técnica muy, muy utilizada. Ahora, nosotros tenemos un circuito equivalente. Después de hablar de esto, yo puedo hablar de un circuito equivalente. Y miren que básicamente en el estator, voy a comenzar por aquí, por la fuente, ¿no es cierto? Tenemos la fuente y nos vamos hacia el estator y en el estator nos encontramos con el bobinado R1 y JX1, que son los elementos que representan las pérdidas en la bobina del estator. Luego normalmente solíamos nosotros encontrarnos con la resistencia y con la reactancia de pérdida en el núcleo magnético. En este caso lo vamos a obviar, para este tipo de máquinas las vamos a obviar para facilitar el estudio, nada más, ojo con eso. Entonces lo que estamos haciendo es obviar la resistencia y la reactancia de pérdidas en el núcleo y vamos a asumirlas que son parte de las pérdidas de rotación de la máquina. ¿Sí? Entonces vamos a asumir que están incluidas en las pérdidas de rotación de la máquina para que el análisis sea mucho, mucho más sencillo. Luego tenemos el rotor, ¿sí? Tenemos el rotor, bueno, aquí JXM sí tengo. Des en cuenta que JXM sí tengo. Que esto es parte del núcleo magnético, pero la resistencia, esa es la que le pongo en las pérdidas de rotación, ¿sí? La resistencia del núcleo magnético, las que provocan pérdidas por corrientes parásitas. A esas las estoy poniendo ya. Y claro, como yo dividía el campo magnético en dos, ¿no es cierto? Como yo le dividí en dos, entonces por eso es que aquí divido en dos ramas. A la una le llamo la rama anterior, que será la que nosotros digamos que va en el mismo sentido de giro de la frecuencia de rotación, en este caso sentido manecillas del reloj, ¿no es cierto? Que es esta de acá, la que estoy mencionando aquí, y la que está en la parte inferior sería la que gira en sentido contrario. Eso había que indicar en este gráfico. Ahora, miren que la reactancia está dividida en dos, claro, porque estoy creando dos campos magnéticos. Y a los elementos del rotor también los divido en partes proporcionales, entre comillas. Y entre comillas, ¿por qué? Porque la reactancia en realidad se divide igual. Miren, aquí está JX2 sobre 2 y acá abajo también tenemos JX2 sobre 2. Está dividido en dos, ¿sí? Pero la resistencia del rotor depende de quién.
depende no solo de su propia resistencia del rotor, sino que depende de la velocidad a la que comience a girar la máquina. Asumamos que no está girando, que está parada, entonces voy a quitar estos términos S. Miren, quito los términos S. Entonces, si quito los términos S sería R2 sobre 2, ¿no es cierto? Y acá también sería R2 sobre 4 en cambio. Entonces ya no hay una manera equitativa en esa resistencia. Entonces, esto sí debo manifestar que sí se modifica el valor de la resistencia en cuanto a la distribución, que es la resistencia del rotor, es la única que se modifica. Pero, ¿qué sucede cuando entra en rotación? Cuando entra en rotación se requiere obligatoriamente incluir el término deslizamiento, que está involucrado acá. Entonces, del deslizamiento nosotros sabemos que es igual a la velocidad de sincronía menos la velocidad mecánica sobre la velocidad de sincronía. Esta expresión está acá. Que trabajándole un poquito matemáticamente sería 1 menos la velocidad mecánica sobre la velocidad de sincronía. ¿Sí? Este término ya vamos a ver por qué lo tengo acá. Ahora, esto girando en el sentido horario, ¿no es cierto? O en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué pasa si gira en sentido contrario? En vez de tener una velocidad de sincronía positiva, voy a tener una velocidad de sincronía negativa. Entonces acá voy a llamarle S sub B. Y por favor, no confundan este término S sub B como el deslizamiento crítico de las máquinas trifásicas que ya hemos visto. No, acá tiene otro significado. Lo único que significa S sub B es que está girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad de sincronía negativa menos ns menos nm, porque la ecuación sigue siendo la misma, dividido para menos ns. Operamos un poquito, menos ns sobre menos s da 1, más nm sobre ns. ¿Qué esto termina siendo? Esto termina siendo, si nosotros operamos esto acá abajo, termina siendo, reemplazando, va a ser igual a 2 menos S. ¿Sí? 2 menos S ha sido S sub B. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo único que hacemos es reemplazar R2 sobre S, como es la mitad, medios, y acá será R2 sobre S sub B. Esto de aquí es el S sub B. ¿De acuerdo? Ese es el término de ahí. Ahí se equilibran y se ve que las resistencias, entre comillas, sí son iguales. Entre comillas, son iguales. Las dos serían R2 medios sobre S. Pero claro, la una en el sentido horario y la otra en el sentido antihorario. Y este termina siendo el circuito que nosotros vamos a manejar o va a representar a un motor monofásico de inducción. Hasta ahí, por favor, preguntas que tenga. No hay preguntas, seguros. Todo está claro. Dame un segundito que lo escucho. A ver, ahí, háblame, por favor. No, esas fórmulas no van a cambiar, ya son establecidas. Como les dije, la de la rama anterior, que se le llama la que está girando en el mismo sentido de la frecuencia de la red, es R2 sobre S. Recordemos que S es el deslizamiento en ese sentido, en el sentido positivo. Mientras que el R2 sobre S sub B, recordando que S sub B es 2 menos S, es el de la rama posterior. Entonces, esos valores no van a cambiar, no se van a modificar, van siempre a permanecer en el valor. ¿De qué van a depender? ¿De qué va a variar? Del valor del deslizamiento. Asumamos aquí un deslizamiento en reposo, ¿no es cierto? Que ese valga 1. Entonces, esta resistencia de aquí, esta resistencia, déjame colocarla, esta de aquí,
valdrá solo R2 sobre S. Pero en cambio, esta de acá valdrá R2 sobre 2S valdría la de acá arriba. Y la de acá valdría R2 sobre 4S. Esa va a ser la diferencia. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya vamos a ver qué sucede con las corrientes. A ver, empecemos por aquí. La corriente I1 llega y llega hasta este punto. Y se va a dividir en dos corrientes, en I2F, que le estamos manifestando que circula por acá, y acá deberíamos llamarle otro valor de corriente. Llamémosle IM. IM, ¿no es cierto? Pero miren que regresa acá y nuevamente en este punto se une nuevamente, por lo tanto forma nuevamente la I1. Pero en este nodo se divide nuevamente en un I2B y en otra corriente que le podemos llamar IX si quieren. A pesar que como los valores, sí, IX más bien, pongámosle un valor IX. Ya, se dividen así. Pero, ¿qué significa este I2F y el I2B? Solo representan las corrientes que pasan por el rotor, ojo con eso, con el rotor en cada una de sus secciones, en la rama anterior y en la rama posterior. Ya van a ver que yo cuando hago el análisis voy a omitir estas corrientes I2B y I2F y les voy a dejar solo como la I1. ¿Por qué? Porque yo a este circuito que nosotros tenemos aquí, perdón, voy a borrar algunas cosas. Miren, a este circuito que yo tengo aquí, utilicemos este rojo, todo esto. ¿Puedo o no puedo sacarle una impedancia equivalente? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y a esa impedancia equivalente yo le puedo llamarle Z, en función de la letra que tienen aquí, ZF, le puedo llamar ZF. Y lo mismo puedo hacer con la que tengo en la parte inferior. En la parte inferior tengo toda esta impedancia y a esta le puedo llamarle, a esa impedancia le puedo llamarle ZB. Ah, conociendo los valores, nosotros podemos sacar el ZF y el ZB. ¿Cómo saco ZF? Tengo esta resistencia R2 sobre 2S, le sumo a JX2 sobre 2 y esa le hago en paralelo, ¿no es cierto? Está en paralelo con el XM, con el JXM sobre 2. Ya tengo el ZF. Y algo similar hago en la parte baja para encontrar el ZB. Y si hago eso, entonces, ¿qué voy a obtener? Lo que yo logro es tener el siguiente circuito. Miren, justamente lo que acababa de mencionar. Claro, el ZF va a tener una parte real a la cual le llamo resistencia RF y va a tener una parte imaginaria a la cual le voy a llamar JXF. ¿Me hago entender? Este de aquí siempre va a terminar teniendo una parte real, que va a ser el RF, y va a tener una parte imaginaria, y que como tenemos solo inductancias, va a ser positiva, que va a ser JXF. Lo mismo va a suceder con ZB, va a tener una parte real a la que le vamos a llamar, a la parte real de esa impedancia, le vamos a llamar RB y a la parte imaginaria le vamos a llamar XB. Entonces, eso se denota acá. Miren, RF y XF. Acá RB y JXB. Entonces, aquí tenemos las impedancias que habíamos manifestado. Aquí está la impedancia ZF y acá está la impedancia ZB. ¿De acuerdo? ¿Y qué logro yo haciendo eso? Le facilito, le hago más sencillo al circuito para analizar, porque un circuito serie es lo más facilito de analizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ahora yo tengo acá una impedancia Z1, ese Z1 es la impedancia del rotor, digamos del estator, perdón, es la impedancia del estator y que he denotado acá como Z1, miren, es igual a R1 más JX1. Pero ¿qué puedo hacer yo ya con las tres impedancias que hemos visto?
yo puedo sacar la impedancia equivalente, la impedancia de entrada, la que nosotros vemos. Entonces, este Zin va a ser igual al Z1 más el ZF y más el ZB. Entonces, recuerden que este es el Z1, este es el ZF y este es el ZB. Que calculamos. Entonces, la suma de los tres nos dan el Zin. ¿Y con eso qué logro? Voy a poder calcular la corriente I1, porque recuerden que nosotros como datos siempre vamos a conocer el voltaje B1. Ahora, aquí viene una pregunta. Yo les digo, una red está alimentando con 120 voltios a un motor monofásico, ¿no es cierto?, de una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué voltaje debo colocar aquí? ¿120 o 120 dividido para raíz de 3? ¿Por qué 120? Porque exactamente, muy buena respuesta, porque es un voltaje monofásico. Acá no hay voltajes trifásicos, sino voltajes monofásicos. Por lo tanto, ese voltaje es los 120 que estamos dando como información. Entonces, aquí miren que ya conocemos eso y como conocemos también las impedancias, ya podemos conocer el valor de I1. Y si yo conozco el valor de I1, puedo encontrar la potencia de entrada. Claro, la potencia de entrada va a ser igual a B1 por I1 por el coseno del ángulo, donde el ángulo es la diferencia de los ángulos del voltaje B1 e I1, ¿no es cierto? Esa es una fórmula. Y a propósito, acá les he puesto otra fórmula, que es la parte real de la potencia compleja. Y la potencia compleja se encuentra multiplicando el fasor B1 por el fasor I1 conjugado. Recuerden que esa es una ecuación que ustedes deben haber visto en fundamentos de circuitos eléctricos. Entonces, si ustedes encuentran la potencia compleja y esa potencia compleja le extraen solo la parte real, van a tener la potencia de entrada también. ¿Sí? Cualquiera de las dos ecuaciones es válida. Luego, claro, como vamos a hablar de pérdidas, yo continúo mi camino, estuve aquí en la fuente, ahora me voy por acá y me encuentro con esta resistencia R1. Esta R1 provoca pérdidas. Recuerden que todas las resistencias provocan pérdidas. Entonces R1 provoca pérdidas y como R1 pertenece al estator, entonces serían pérdidas en el cobre del estator. Y las pérdidas en el cobre del estator será facilito de calcular. Si ya conozco I1, esta I1 le voy al cuadrado y multiplico por R1 y tengo esas pérdidas. Y ya no por 3, porque es monofásica. Ahora solamente, ya no hay ese factor de multiplicación por 3. ¿De acuerdo? Luego vengo a RF y a XB. En realidad ahí lo que yo tengo son pérdidas, pero en el entre, bueno, no es pérdida, sino potencia en el entrehierro. Pero como está dividida en dos secciones, hay que trabajarlas así. Entonces, la potencia en el entrehierro en la sección F, ¿sí? La potencia en el entrehierro en la sección F va a ser igual al I1 al cuadrado por RF. Facilito. Se produce por esta resistencia, entonces va a ser, ¿qué corriente pasa por ahí? La misma I1, le elevo al cuadrado y lo multiplico por RF. Y ya tengo la potencia en el entrehierro en este segmento. Y luego tengo que encontrar en el segmento de acá, también voy a decir potencia en el entrehierro, pero en la rama posterior. Entonces también circula por ahí la corriente I1, la elevo al cuadrado y multiplico por el RB. Ya tengo la potencia en el entrehierro en la sección posterior. Entonces tengo la anterior y la posterior. Pero como la máquina no identifica que tenga dos ramas, ¿no es cierto? En realidad la potencia en ese entrehierro es la suma de las dos, pero la suma utilizando los signos respectivos. Entonces, el PAG en realidad es la potencia en el entrehierro en la rama anterior menos, y eso, ojo, con la potencia en el entrehierro en la rama posterior, porque está en sentido contrario. Entonces, ahí tengo recién la potencia en el entrehierro real, ¿de acuerdo? Real, ahí. Esa es la ecuación que debemos manejar. Y cuando yo conozco esta potencia, ya es más fácil calcular la potencia desarrollada porque utilizamos las ecuaciones que habíamos visto en trifásicos y decimos que es igual a 1 menos S, la potencia en el entrehierro. ¿Sí? La potencia en el entrehierro. Y que es igual al par desarrollado por la velocidad mecánica. Entonces, de aquí sacamos que el par desarrollado ha sido igual a la velocidad
puede ser a la potencia en el entrehierro sobre la velocidad mecánica o a la potencia desarrollada sobre la velocidad mecánica o a la potencia en el entrehierro. Miren que aquí aparece una nueva ecuación que no la habíamos visto, pero la podemos utilizar y es válida en trifásicos también. Potencia en el entrehierro sobre la velocidad de sincronía, no velocidad mecánica, velocidad de sincronía, ahí está la diferencia, ¿sí? O si no, seguimos utilizando la que ya habíamos visto, esta partecita de acá, cualquiera de las dos. La potencia de salida, nosotros sabemos que por diagramas la potencia de salida va a ser igual a la potencia desarrollada menos las pérdidas por rotación. Y por lo tanto, el torque en el eje es igual a la potencia de salida sobre la velocidad mecánica. Y estas son todas las ecuaciones que necesitamos conocer para poder desarrollar problemas relacionados a potencia, a eficiencia y rendimiento energético de los motores monofásicos de inducción. Preguntas que tengan, por favor. Inge, disculpe, ¿quién no calcularíamos las pérdidas en el rotor del cobre? Mira que aquí las pérdidas en el rotor están involucradas en el Z, en la impedancia en el ZF y en el ZB. Por eso es que ya no se involucran, ya no se las ven, ya son parte de las pérdidas que vimos de las potencias en el entrehierro. ¿Sí? Ah, ya. Las hicimos una sola. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Inge, ¿cómo es el diagrama de flujo en este caso? El diagrama de flujo sería el siguiente. Hagamos aquí uno rapidito. Aquí estaría la potencia de entrada. ¿Sí? Aquí PI. Déjenme intentar escribir. Ya les dije, estoy con dificultades. PI. Luego tenemos las pérdidas en el estator. En el estator, dice CL. ¿Ya? Luego tenemos aquí la potencia del PAG. Y ojo, que el PAG es la suma de las dos. Las pérdidas por rotación ya no existen aquí. Acá tengo las pérdidas por rotación. Acá tengo la potencia, perdón. No, aquí me está faltando algo. Me está faltando algo. Aquí debería estar la potencia desarrollada. O si no, no van a tener sentido. Es idéntico al del trifásico. Aquí están las pérdidas por rotación. Y aquí tenemos la potencia de salida. Miren que sí podríamos calcular las pérdidas en el cobre del rotor. Solo pérdidas en el cobre del rotor. Estas serían las pérdidas en el cobre del rotor. Que sí podríamos calcularlas, pero en función de qué? De encontrar primero los PAG. Directamente, no podríamos encontrarlas de manera directa. A menos que hagamos lo siguiente. En el diagrama anterior, las pérdidas en el rotor, recuerden que son solo por la resistencia R2. ¿Cómo la sacarían aquí ustedes? Tendrían que encontrar la corriente I2F y la corriente que circula por acá. Y la corriente que circula por aquí sería R2 sobre 2. Y sumarle acá el R2 sobre 2. No, muy complejo, muy difícil. Más fácil por el diagrama. Mucho más sencillo por el diagrama. Nosotros podemos encontrar todas estas potencias que habíamos visto acá. Y en función del diagrama, teniendo el PAG y el PD, podemos encontrar el PRCL. Claro, el PRCL, el PAG va a ser
va a ser igual a la potencia desarrollada más el PRCL. De ahí despejamos y vamos a encontrar la potencia, las pérdidas en el cobre del rotor. De esa manera, la manera más sencilla de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, chévere. Ya. ¿Qué más tenemos? Veamos. Tipos de motores monofásicos de inducción. Entonces, ya habíamos visto que los tipos de motores monofásicos de inducción son, o mejor dicho, se clasifican de acuerdo al tipo de arranque. Y habíamos visto dos técnicas, la una que es la del devanado auxiliar y la otra es la otra técnica es colocando un capacitor. Entonces, la primera dice motor con condensador de arranque. Es el tipo más común de motor monofásico de inducción. Se utiliza en aplicaciones que no requieren alto par de arranque, y ojo eso, no requieren alto par de arranque, como por ejemplo los ventiladores, las bombas de agua o bombas de succión de cualquier situación, y las lavadoras, ¿de acuerdo? Ahí utilizamos este tipo de motores. En cambio, los motores con devanado auxiliar se utilizan en aplicaciones que requieren alto par de arranque. Acá sí se requiere un alto par de arranque y se utilizan en aplicaciones como compresores y ascensores. En los ascensores se utilizan este tipo de motores, miren. Entonces, si yo requiero de alto par de arranque, necesito un motor de devanado auxiliar. Si necesito un motor, no requiero de alto par de arranque, en cambio ahí puedo utilizar motores con condensador de arranque, ¿de acuerdo? Y existe un tercer método, utilizado últimamente, en la última década en especial, que son los motores de espiras sombreadas. Se utilizan en aplicaciones de baja potencia, ojo, baja potencia, como ventiladores de techo, por ejemplo, y pequeños electrodomésticos. Entonces ahí utilizamos este tipo de motor de espiral sombreada. Y voy a hacer aquí un pause, un ratito, quiero ver unas figuras, quiero ver si me las encuentro por acá. En la presentación que tenía del semestre anterior, déjenme verla. Ahí vamos a ver que en realidad a las técnicas las dividen inclusive en más. Ya, me voy a copiar estas dos diapositivas y las voy a pegar al final. Las voy a pegar acá al final, solo para explicar esta partecita. Y ya, entonces miren, ahí tenemos en realidad los circuitos como son. El motor de fase dividida es igual que el de bobina auxiliar, ¿no? Este de aquí es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Miren, el devanado principal es el devanado del estator. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, miren, la fuente y va conectada directamente al devanado del estator. Acá tenemos el rotor, esta circunferencia que indica acá, un rotor. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Al devanado del estator le conectamos un segundo devanado, que es el devanado auxiliar, pero le vamos a colocar en 90 grados con respecto al devanado principal. ¿De acuerdo? Y además tiene un interruptor. ¿Por qué? Porque no siempre está funcionando el devanado auxiliar. El devanado auxiliar sirve solamente para hacerle arrancar la máquina. Cuando la velocidad llega a una velocidad similar a la velocidad de sincronía, a una velocidad menor a la velocidad de sincronía, ¿no es cierto? Inferior, un poco inferior a la velocidad de sincronía. Entonces, este interruptor centrífugo, porque utilizan interruptores centrífugos, lo que hace es desconectarse automáticamente y ya queda la máquina en funcionamiento solo con su devanado principal. Así funciona este motor de fase dividida. En cambio, el motor con arranque por condensador lo que hace es añadir a la bobina, ojo, miren que añade a la bobina auxiliar también un capacitor, un condensador, ¿de acuerdo? Y sigue utilizando el interruptor centrífugo. Por lo tanto, sigue manteniendo el mismo principio del de fase dividida. La diferencia es que coloca el condensador. ¿Para qué colocábamos el condensador? Para aumentar el par de arranque, para tener un mejor par de arranque. Recuerden eso de ahí.
¿sí? Entonces, luego tenemos una variante de este arranque por condensador, es el motor de arranque por condensador y marcha por condensador. Si ustedes se dan cuenta, miren, tenemos la bobina principal, tenemos la bobina auxiliar, acá en la parte inferior, tenemos el capacitor, ¿de acuerdo? Pero le coloco un capacitor fijo, ¿sí? Acá un condensador de marcha, o el condensador fijo, y acá tenemos un segundo condensador, que es el condensador de arranque. Y este condensador de arranque sigue conectado a un interruptor centrífugo, que cuando alcance cierta velocidad la máquina ya detecta que no es necesario el capacitor, lo desconecta, ¿sí? Y la máquina queda en funcionamiento. Pero queda en funcionamiento con el condensador en marcha. ¿Para qué? Para ahí sí, no solo mejorar el par de arranque, sino también la eficiencia de ese motor. Para eso se utiliza este tipo de máquina. Luego tenemos uno que llama motor con condensador de fase dividida permanente. Y aquí lo que hace, si ustedes se dan cuenta, entre los dos circuitos, básicamente tienen la bobina principal, la bobina auxiliar y tiene el condensador fijo. Quitamos el condensador de arranque. Esta máquina, al tener ya un condensador fijo, va a arrancar, pero obviamente ya no va a ser ese condensador temporal, sino que lo vamos a utilizar de manera permanente. ¿Cuál es el problema de cada una de estas? Que mientras más elementos yo le voy añadiendo, más costosa se va volviendo la máquina. Entonces, el condensador de fase dividida será el más económico, porque ya tiene las dos bobinas. Todos ustedes se dieron cuenta que tiene las dos bobinas. En realidad, todos tienen las dos bobinas. Este de acá añade un condensador, ya lo hace más caro y no son condensadores económicos, y son condensadores que son un poco caros. Entre los 20 25 dólares está un condensador de eso. Acá ya no coloca un condensador, colocan dos, dupliquen el valor, ya se va sumando. Y en este ya este no es tan caro como el motor de arranque por condensador por marcha con condensador. Entonces ahí tenemos algunas de las técnicas o de los tipos de motores que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de motores? Primero, un bajo costo. En comparación con los trifásicos, mucho más baratos. Claro, ya no tengo que hacer un diabanado trifásico, por lo tanto, ya no necesito tres bobinas, necesito una sola. Por lo tanto, no voy a hablar de número de polos como, bueno, sí se habla en realidad de número de polos acá, pero no son tan costosos, a eso me refiero, ¿sí? No son tan costosos, se utiliza menos material. De una construcción muy simple, muy sencilla, son de fácil mantenimiento, igual que los motores trifásicos de inducción, casi no requieren de mantenimiento y bajo ruido siempre y cuando nosotros controlemos eso. En realidad, estos son mucho más ruidosos que los trifásicos, así que esto de bajo ruido es dependiendo de, ¿no es cierto? Si lo comparo con motores de corriente continua o motores síncronos, en especial con los motores síncronos, esos sí son muy ruidosos. Pero estos, si yo lo comparo con el mismo motor trifásico de inducción, el monofásico es más ruidoso. Sí, el monofásico genera más ruido. Las desventajas, el par de arranque, como habíamos manifestado, bajo par de arranque en estas máquinas, por eso se debe utilizar procesos para mejorar este par de arranque. Baja eficiencia, y no son adecuados para aplicaciones que requieren alto par de arranque, ya lo manifiesta. Por esa deficiencia mismo, no son utilizados. Aplicaciones, ¿en dónde las utilizamos? Estos motores se los utiliza en ventilación, en sistemas de ventilación. En todos los ventiladores ustedes encuentran motores monofásicos de inducción. Y es por eso que cuando ustedes hacían el proyecto yo les decía, vayan, consigan un ventilador y saquen de ahí el rotor. Porque el rotor sirve tanto para los monofásicos como para los trifásicos. El motor es idéntico, no cambia en nada. También se utilizan bombas, sean de succión, bombas de succión. Entonces ahí vemos la imagen de una bomba de succión que también utiliza este tipo de motores. Se utiliza en lavadoras, en secadoras, ¿sí? Se utiliza en compresores, se utiliza en ascensores, ¿de acuerdo? Se utiliza en sistemas de calefacción, de ventilación, se utiliza en refrigeradores, este tipo de motores. Además, vamos a ver más adelante que estos motores
también, o dentro de la clasificación de estos motores, vamos a encontrar los motores universales. ¿Por qué no los estudio ahora? Porque para los motores universales utilizan dos técnicas. Ellos pueden funcionar con motores de corriente continua, como motores de corriente continua, o como motores de corriente alterna. Entonces, recién cuando veamos los motores de corriente continua, ahí nosotros vamos a ver estos motores universales, ¿de acuerdo? Preguntas que tengan, por favor. ¿Alguna pregunta que tengan? No te entendí. No. ¿Tres transformadores monofásicos para construir un transformador trifásico? Sí. ¿Tres motores monofásicos para hacer un trifásico? No. No, acá no se utiliza eso, no se puede hacer. No puedo utilizar tres motores monofásicos para hacer un trifásico. ¿Alguna otra consulta? A ver, vamos a analizar problemas que resuelven en Gurú, rapidito, solo para hacer un análisis breve de lo que ellos hacen, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla, pero voy a compartir ahora el texto de Gurú para verlo fácilmente. Entonces, miren, en el primer ejemplo dice, un motor de inducción monofásico tetrapolar de 115 voltios y 60 hercios está girando en sentido de las manecillas del reloj, con velocidad de 1710 revoluciones por minuto. Determinar su deslizamiento por unidad, dice, ¿no? A, en el sentido de la rotación y B, en el sentido opuesto. Si la resistencia del rotor en reposo, recuerden que la resistencia del rotor en reposo es de R2, eso es el dato que nos da, es de 12.5 ohmios, determina la resistencia efectiva del rotor. ¿Cuál es la resistencia efectiva? Es el R2 sobre S, pero ahora voy a tener doble resistencia efectiva porque tengo una en la rama anterior y otra en la rama posterior. Entonces, no requieren anotar, eso tienen en el libro de Gurú. Ustedes, lo único que vamos a hacer es analizar qué es lo que hace. Entonces, lo primero que determina es la velocidad de sincronía. Entonces, tenemos la información necesaria para determinar la velocidad de sincronía. Sabemos que la fórmula es 120 veces la frecuencia, que en este caso es 60 hercios, sobre el número de polos, que en este caso es 4 al ser tetrapolar. Por lo tanto, nos da 1800 revoluciones por minuto. Una vez que tenemos eso, el deslizamiento en el sentido anterior va a ser 1800 menos las 1710 revoluciones que nos da como dato, dividido para los 1800 y da 0.05, es decir, del 5% el deslizamiento en la rama anterior. En la rama posterior, S sub B va a ser 2 menos S, entonces sería 2 menos 0.05 y es igual a 1.95. Miren que acá siempre esos valores del S sub B van a ser bastante grandes, superiores a 1, mayores a 1 y menores a 2. ¿Sí? En este caso es de 195%. Las resistencias efectivas del rotor, entonces la resistencia efectiva va a ser R2 sobre 2S o 0.5 veces R2 sobre S, como quieran llamarle, y termina siendo 125 ohmios. En cambio, la otra va a ser la misma fórmula, pero en lugar de S, S sub B. Entonces tendríamos acá 0.5 por 12.5 sobre 1.95 y termina siendo la resistencia efectiva de la rama posterior de... Aquí les han puesto las dos ramas anteriores, no, la primera es rama anterior, esta está bien. La segunda es rama posterior, vale 3.205 ohmios. Entonces, es muy sencillo este problema, no hay mucho que discutir. No sé si tienen alguna pregunta sobre ese.
Y acá tenemos un segundo ejemplo de un motor de inducción monofásico, pero acá vamos a encontrar potencias. Ya. Entonces, miren, dice, un motor de inducción monofásico tetrapolar de 120 voltios, 60 hercios y 1/3 de HP tiene los parámetros del circuito siguiente. Nos da el valor de R1, X1, R2, X2 y de XM. Todos los parámetros del circuito que nosotros habíamos visto. El motor funciona con una velocidad de 1710 revoluciones por minuto, la velocidad mecánica, y tiene una pérdida en el núcleo de 25 vatios. Nos da la pérdida en el núcleo, ¿de acuerdo? Dice, la pérdida por fricción y viento es de 2 vatios. Miren que nos da la pérdida en el núcleo y también nos da la pérdida por fricción. Entonces nosotros vamos a ver dónde les funciona estas. Determinar el par en el eje y la eficiencia del motor. Entonces nuevamente empezamos por encontrar la velocidad de sincronía, 120 veces por la frecuencia 60 Hz sobre el número de polos que son 4 y da 1800 revoluciones. Con eso encontramos el deslizamiento que son 1800 menos 1710 sobre 1800 da 0.05. Y luego hacemos, como tenemos todos los datos del circuito, encontramos la impedancia ZF y encontramos la impedancia ZB. Con esas dos y también conociendo la impedancia Z1, porque conocemos R1 y X1, encontramos ZIN, lo que habíamos manifestado. Miren, aquí están los datos que nosotros hacemos. Solo estoy haciendo el análisis, por favor. Entonces, como ya encontramos esos tres datos, yo puedo encontrar la corriente I1, que es igual al voltaje 1, que eran los 120, sobre la impedancia ZIN. ¿De acuerdo? Encuentro Z1. Y por eso ya puedo encontrar la potencia de entrada. Acá la he encontrado en función de la potencia compleja, ustedes la pueden hacer en función de la potencia real, 120 con ángulo de 0, sería 120 multiplicado por la corriente I1, que en este caso es 4.277 por el coseno de 0 menos 46,69 y les va a dar lo mismo, 352.1 vatios. Luego acá, ¿qué es lo que hace? Miren, acá la he dividido en dos corrientes. Ustedes, siendo más inteligentes, como ustedes son más pilas, en vez de dividirla, lo trabajarían en función del I1 mismo. Acá la dividió en dos corrientes. Entonces saca la I2F y saca la I2B. ¿Para qué? Para sacar el PAGF, que nosotros podemos encontrarla con las fórmulas que habíamos manifestado directamente. ¿Sí? Podemos encontrar el PAGF y el PAGB, la potencia en el entrehierro F en la rama anterior y la potencia en el entrehierro en la rama posterior. Con las fórmulas que nosotros vimos, pueden encontrar ustedes y van a llegar al mismo valor. Y luego, finalmente, hace la diferencia de las dos. La potencia del entrehierro es la de la rama anterior menos la de la rama posterior, tiene este valor. Luego saca la potencia desarrollada, que es 1 menos el deslizamiento por la PAG, saca ese valor y saca la potencia de salida finalmente. Miren, en la potencia de salida involucra las pérdidas magnéticas y las pérdidas por rotación. ¿Sí? Les está sumando a las dos pérdidas, tal cual habíamos manifestado al inicio. Que esto era, entre comillas, lo más complejo del problema, de dónde involucrar estas pérdidas. Se las involucra al último, se las considera como que son una sola pérdida. Entonces aquí suma los 25 más los 2, son 27, 258.9 menos 7 da los 231.9 vatios. La eficiencia, ya sabemos, como siempre, potencia de salida sobre potencia de entrada, y miren que la eficiencia del motor es bajita, de 65.86, típico de este tipo de motores. Calcula la velocidad mecánica, y con la velocidad mecánica encuentra el par en el eje, que no es más que la potencia desarrollada, que son... aquí tiene otra potencia, perdón, que la potencia de salida. Potencia de salida, que son los 231.9 vatios, dividido para la velocidad mecánica, que son 179.071, y da 1.295 newtons por metro. Y se acabó el problema. Como ustedes notan, no son problemas difíciles, son sencillos.
extremadamente sencillos y no requieren de mayor análisis. Pregunta que tengan, por favor. Inge, Dime. tal vez puede explicar un poco eso del circuito equivalente cuando está en reposo y en movimiento. Ah, claro, con gusto. Pongamos la diapositiva entonces, nuevamente. Utilicemos Guru más bien. Utilicemos Guru. Acá en Guru le dividen dos. Al circuito cuando está en reposo y cuando está en movimiento. Entonces, voy a valerme de esto para justamente explicarles. No sé si están viendo la pantalla, no creo, ¿no? No sé. Ya, ahorita les pongo. Ya. Miren, este es el circuito equivalente cuando está en movimiento. Cuando está en movimiento se involucra la letra S en la resistencia R2 y solo en la resistencia R2. Miren que el resto de valores, ninguno tiene que ver con el término del deslizamiento, solo la resistencia R2. Entonces, en la rama anterior vale 0,5 R2 sobre S y en la rama posterior vale 0,5 R2 sobre S sub B. Recordando que S sub B vale 2 menos S, ¿no? Entonces, miren que aquí tenemos involucrada la velocidad de sincronía. Entonces, claro, cuando está en movimiento, para cualquier velocidad, para cualquier valor de S, ustedes reemplazan y tienen el valor de la resistencia efectiva. Esta se les conoce como resistencias efectivas. Pero, ¿qué pasa cuando está en reposo? Cuando está en reposo, ¿cuánto vale S? ¿Cuánto vale S en reposo? 0. No. 1. Vale 1. Entonces, si vale 1, aquí sería 0,5 veces R2 o R2 sobre 2, como quieran llamarle, ¿no? Vamos a tener en esa rama anterior. Y en la rama posterior vamos a tener R2 sobre 2. Aquí está el circuito en reposo, mire. Circuito equivalente de un motor monofásico en reposo. Las dos resistencias deberían ser iguales. Entonces, todos los elementos aquí son iguales. Miren, R1 no cambia, JX1 no cambia, XM medios, XM medios. R2 sobre 2, R2 sobre 2. JX2 sobre 2 y JX2 sobre 2. Las dos ramas son iguales. ¿Por qué? Porque el motor está equilibrado, por lo tanto no puede moverse. No existe movimiento alguno en esa máquina. ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta? Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tenga? No te entendí. Tenemos del I2 y 2I. Lo que pasa es que en el circuito original, sí, pues mira, en este circuito original, en este de aquí tienes el I2B, el I2F y el I2B. Si le trabajas al circuito así. Pero ¿qué tal si tú le simplificas al circuito sacando la ZF y el ZB? Mira, acá le simplificamos. Déjame verlo. Aquí le simplificas. Entonces ya no tienes el I2F y el I2B, tienes solo el I1. Y le vuelves más sencillo el análisis. ¿De dónde es más fácil analizar? ¿En este circuito o en este circuito de acá? ¿En cuál de los dos es más sencillo analizar? Entonces ya depende de tu habilidad. Si tu habilidad te da para manejar en este, saca el 2DF y saca el 2B. No hay ningún problema. Recordemos que la potencia en el entrehierro tiene que ver con esta resistencia efectiva, ¿se acuerdan? Que es la corriente, la I2F al cuadrado, por la resistencia efectiva, que en este caso es un medio de R2 sobre S. Si quieren manejarlo de esa manera, ¿no? Todo depende de lo que ustedes quieran acomodarse. ¿Cómo quieran complicarse ustedes la vida? Miren, aquí está justamente lo que les estoy indicando.
Quiero. Se colgó un rato, esperemos un ratito. Miren que el PAGF es un medio, perdón, es la corriente I2F al cuadrado por la resistencia efectiva de esa rama, que es 0,5 veces R2 sobre S. Aquí está, miren eso de ahí. 0,5 veces R2 sobre S. Y la de la posterior, en cambio, es el I2B al cuadrado por R2 por 0,5 sobre 2 menos S, que es la resistencia efectiva en la rama posterior. Pero, ¿para qué me voy a meter en este lío? ¿Para qué hago esto si es que ya reduje las resistencias a un RF y a un RB? Ya puedo manejar en función de las otras. Y eso es lo que justamente indica aquí en el mismo material. Mirarán, déjenme ver aquí, por aquí tenía. Análisis del motor, vienen acá. Aquí, miren, aquí mismo. Aquí están, comparen la ecuación 10.12a con la 10.12b. Las dos encuentran lo mismo. La una en función de la corriente I2F y la otra en función de la corriente I1. ¿Cuál es más sencilla de analizar? Desde mi punto de vista, viendo como docente y tratando de ponerme en los zapatos de un estudiante, son estas ecuaciones de aquí. Esas dos ecuaciones. Son mucho más sencillas de manejar que las de arriba. Para ustedes les resulta siempre más sencillo sacar una impedancia equivalente y luego ya van a encontrar fácilmente el valor de RF y de RB. Desde mi punto de vista, desde ahí ustedes van a encontrar más sencillo. No van a tener que analizar. ¿Por qué? Porque para encontrar el I2F y el I2B van a tener que hacer divisores de corriente. Y como ya me he dado cuenta, ustedes no son hábiles utilizando el método del divisor de corriente. Miren que aquí el I2F y el I2B son hallados utilizando divisores de corriente. Pero si ustedes pueden hacerlo, háganlo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Cualquiera de los dos métodos es válido. ¿Estamos claros? Sí. ¿Ya? Y eso es todo, jóvenes. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Esa clase yo tenía que verla. Les llamé porque no puedo detenerme. Estamos con el tiempo encima. Y yo esta semana empiezo ya a trabajar con máquina síncrona. Vamos a empezar a ver lo que es los generadores síncronos. ¿De acuerdo? Si no, no vamos a alcanzar en las prácticas tampoco, que estamos atrasados. Eso es todo, jóvenes. Una buena mañana, que les vaya muy bien. Y cualquier duda, cualquier inquietud, nos vemos en clase y me la hacen ahí. ¿Hecho? Chao, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Dije una preguntita. Dime. Quería saber algo sobre la prueba, la revisión de la prueba. Ya se fue, creo. Ya no. Me querían preguntar algo. A ver, cuénteme. Yo quería ver algo sobre mi prueba porque no sé. Sobre la prueba, el día de clases. Por este medio no te voy a poder hacer ver. Ya. Muchas gracias. Ya, listo. La prueba, cualquier cosa en clases. Y conste que les he regalado puntos, porque si me reclaman algo que no es justo, les bajo. Les he ayudado full en las pruebas. Pero sí, tienen todo el derecho a revisarlas el día de la prueba. Digamos, el primer día que veamos, yo les llevo las pruebas. Solo un curso no revisó por este problema que tuve de salud. Y ahí el otro curso sí logró revisar su evaluación.